Escúchame bien. El miedo que sientes no es señal de debilidad. Es el rugido silencioso de la grandeza llamándote. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti, la parte que ya está cansada de huir, de dudar, de postergar, quiere levantarse de una vez y reclamar la vida que te pertenece. En este vídeo voy a hablarte con la crudeza que nadie se atreve a usar. El miedo jamás desaparecerá, y eso es exactamente lo que lo convierte en tu arma más poderosa. Los gigantes de la historia no avanzaron porque no tuvieran temor. Avanzaron porque decidieron que su propósito ardía más fuerte que sus dudas. Este no es un mensaje suave. No es un abrazo. Es un despertar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede encender un fuego que nunca vuelve a apagarse. Si estás listo para dejar de vivir pequeño, quédate. Tu batalla comienza ahora. Capítulo 1. El origen del temor. El miedo ha acompañado al ser humano desde antes de que pudiera pronunciar su propio nombre. Desde antes incluso de que descubriera el fuego o se reconociera en el reflejo del agua. Es una sombra antigua, tan vieja como la primera noche en la que un ancestro nuestro escuchó el crujir de una rama y no supo si era el viento, o la muerte acercándose entre los arbustos. El miedo es la emoción más primitiva, la más fiel, la que jamás nos abandona. Y sin embargo es también la más incomprendida. Muchos creen que el miedo es un enemigo que debe ser exterminado, una sensación que debe ser arrancada del pecho como se arranca una maleza del suelo. Pero los sabios de la antigüedad, aquellos que reflexionaron sobre la naturaleza humana, jamás enseñaron eso. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: «No es lo que te ocurre lo que debe asustarte, sino tu opinión sobre aquello que ocurre». Con esa frase, nos dio la clave para entender el temor. El miedo no es un monstruo externo, es una interpretación interna. Imagínate al hombre primitivo caminando por la sabana, con el sol cayendo detrás de las colinas y la oscuridad extendiéndose como un manto. Él no veía a los depredadores, pero los intuía. Su corazón se aceleraba, sus músculos se tensaban, no porque hubiera un peligro real frente a él, sino porque su mente proyectaba la posibilidad del peligro. Ese mismo mecanismo sigue vivo en nosotros hoy. El miedo no es una falla del alma, es una herramienta. Una herramienta que cuando se emplea bien, puede guiarnos, protegernos y empujarnos hacia adelante. Pero cuando se malinterpreta, cuando se convierte en tirano, nos esclaviza. En este primer capítulo debemos comprender su origen para poder caminar con él sin ser dominados. Porque quien no entiende a su compañero de viaje, teme su presencia. Y quien teme su presencia, se resiste a avanzar. El miedo surge del deseo de preservar la vida. En su forma más pura, es amor por la existencia. Cuando temes perder algo, tu seguridad, tu bienestar, tus sueños, es porque ese algo te importa. El miedo es, en cierto modo, la otra cara del valor. No puede existir uno sin el otro. No existe valentía sin miedo, solo existe inconsciencia. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas». Es decir, no tememos a la realidad, tememos a nuestras narraciones sobre la realidad. El miedo es un cuento contado por nuestra propia mente, una historia que a veces exagera, distorsiona o inventa peligros. Pero si es una historia, también puede ser reescrita. Para entender cómo afrontar los retos con miedo, primero debemos mirar de frente esta fuerza interna. Debemos observarla sin juicio, sin deseo de eliminarla. Porque el miedo nunca desaparecerá. Forma parte del tejido de la existencia. Así como el fuego se alimenta de oxígeno, la vida se alimenta de incertidumbre. Y donde hay incertidumbre, hay miedo. El primer paso no es combatir el miedo, sino reconocerlo. Reconocerlo como un mensajero, no como un enemigo. Y como todo mensajero, trae noticias. A veces exageradas, a veces mal interpretadas, sí, pero noticias al fin. ¿De qué te está informando tu miedo? ¿Cuál es el peligro que imagina tu mente? ¿Es un peligro real o un eco de viejas historias que arrastras desde la infancia? ¿Te advierte de un riesgo auténtico o te está alejando de un crecimiento necesario? En la historia de la humanidad,
Los desafíos siempre han ido acompañados de temor. Ningún navegante se aventuró al mar sin sentir frío en la espalda. Ningún explorador se adentró en una selva sin sentir el corazón retumbar en el pecho. Ningún guerrero entró en batalla sin que el temblor tocara sus manos. Y sin embargo, todos avanzaron. Avanzaron porque entendieron lo que tú debes entender. El miedo no es una cadena, es un faro. Un faro que señala aquello que importa, aquello que vale la pena. Si sientes miedo al emprender, es porque emprender importa. Si sientes miedo al fracasar, es porque tus metas son valiosas. Si temes no estar a la altura, es porque deseas estarlo. Observa ese miedo. Nómbralo. Contémplalo. Y recuerda las palabras de Séneca. A menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo es la imaginación proyectada hacia lo desconocido. Pero lo desconocido no es una amenaza, es una oportunidad. En este viaje aprenderás a llevar el miedo contigo como un compañero silencioso. No lo expulsarás, no lo destruirás. Lo escucharás, lo interpretarás y luego actuarás aún con él presente. Porque el acto de valor no consiste en eliminar el miedo, sino en caminar a través de él. En los siguientes capítulos, aprenderás a transformar el miedo en movimiento. Pero primero, debes comprender que el miedo nunca se irá. Y eso está bien. El camino apenas comienza. Capítulo 2. El miedo como compañero permanente. El miedo no es un visitante ocasional en la vida humana. Es un residente permanente. Siempre ha estado aquí y siempre estará. No importa cuán fuerte sea tu espíritu, cuán disciplinada sea tu mente o cuán elevada sea tu filosofía, el miedo te acompañará en cada etapa de tu existencia. Como una sombra que no puedes arrancar del suelo, como un susurro que siempre está allí, incluso cuando no quieres escucharlo. Aceptar esta verdad es una de las tareas más difíciles para el hombre moderno. Estamos rodeados de discursos que prometen eliminar el miedo, curarlo, desterrarlo, extirparlo como si fuera un tumor. Pero los sabios nunca enseñaron tal cosa. Ellos sabían que intentar eliminar el miedo es tan absurdo como tratar de eliminar la noche del ciclo natural. El miedo viene contigo, te sigue, te observa, y si sabes escucharlo, te protege. Los antiguos estoicos comprendían esto mejor que nadie. Marco Aurelio afirmaba, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a lo que tú piensas sobre ella. Y aunque ese pensamiento parece un arma contra el miedo, es en realidad un recordatorio de que el miedo no se apaga, se gobierna. Porque aquello que no puedes gobernar, te gobierna a ti. Piensa en tu vida. Desde la infancia, el miedo te ha tomado de la mano. El miedo a la oscuridad, a los monstruos, a quedarte solo, a fallar en la escuela, a decepcionar a tus padres. Luego en la adolescencia tomó otras formas. Miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a no ser suficiente. Y en la adultez cambia nuevamente de disfraz. Miedo a perder el trabajo, a no poder sostener a tu familia, a fracasar en lo que amas, a quedar atrás mientras otros avanzan. El miedo muta, se adapta, cambia contigo. Y esa es precisamente la razón por la que no puede ser eliminado. Es parte del movimiento natural de la vida. Algunos filósofos orientales lo comparaban con el agua. Puedes desviar el agua, guiarla, contenerla, pero nunca destruirla. Si intentas bloquearla completamente, te arrollará o se filtrará lentamente hasta derrumbar aquello que construiste. El miedo actúa de la misma manera. Si lo reprimes, si lo ignoras, si finges que no existe, regresará con más fuerza. Creará una presión interna que eventualmente estallará. Pero si lo comprendes, se convierte en una corriente que puedes utilizar. En este capítulo entenderás que el miedo no es una interrupción del camino, es parte del camino. Y más aún, es un maestro silencioso. El miedo como señal de importancia. Hay un fenómeno curioso. Aquello que no te importa no te causa miedo. No temes lo que no tiene valor para ti. No temes perder lo que no te significa nada. No temes fallar en algo que no deseas. Por eso el miedo es una brújula. Cuando sientes miedo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente estoy protegiendo? Quizás sea tu dignidad,
tu visión del futuro, tus sueños, tu reputación o tus seres queridos. El miedo señala aquello que consideras sagrado. En vez de verlo como un enemigo, puedes verlo como un indicador. El filósofo griego Plutarco decía, el miedo, cuando se entiende, es un mensajero de sabiduría. Y esa frase, aunque olvidada por muchos, contiene una revelación profunda. El miedo no solamente te advierte del peligro, sino que te revela lo que te importa. Por eso los guerreros antiguos respetaban su miedo. Sabían que sin él morirían en la primera batalla. El miedo afina los sentidos, alerta la mente, agudiza la percepción. Es una energía que corre por la sangre y te prepara para actuar. Tú no debes apagar esa energía. Debes canalizarla. El miedo como límite y como impulso. Para muchos el miedo es un muro, una barrera que los detiene ante la incertidumbre. Pero en realidad, el miedo es una frontera que separa la vida conocida de la vida posible. Nadie crece dentro de su zona de comodidad. Nadie expande sus capacidades haciendo únicamente lo que domina. Lo nuevo, lo valioso, lo transformador, siempre se encuentra al otro lado del miedo. Por eso, los grandes filósofos lo veían como un punto de inflexión. Cruzarlo te cambia. Evitarlo te condena a la permanencia. Séneca decía, el que teme sufrir, ya sufre lo que teme. Su frase revela una verdad brutal. Cuando te quedas atrapado en el miedo, ya estás experimentando el dolor del fracaso sin siquiera haber intentado. Es un sufrimiento anticipado. La vida no te exige estar completamente libre de miedo para avanzar. Solo te exige que no permitas que ese miedo sea más fuerte que tu determinación. El miedo como compañero inevitable. Cuando aceptas que el miedo es permanente, la vida se vuelve más ligera. Cuando entiendes que no existe ningún escenario en el que no sientas miedo, dejas de esperar a que desaparezca para actuar. ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga más seguridad lo haré? ¿Cuántas veces has prometido comenzar algo importante cuando me sienta listo? La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Capítulo 3. Cuando los antiguos contemplaron el temor. Desde las primeras civilizaciones, el miedo fue una presencia tan constante como el sol o la lluvia. Los antiguos no lo veían como un error humano, sino como un elemento esencial del alma. Y aunque cada cultura lo interpretó de manera distinta, todas coincidieron en que no podía ser eliminado. Solo podía ser comprendido. Los griegos, pioneros en convertir la experiencia humana en filosofía, hablaban del miedo como una emoción que, si se dejaba dominar por ella, llevaba a la ruina. Pero si se miraba de frente, permitía encontrar claridad. Homero, en la Ilíada, describía a los héroes temblando antes de la batalla. Aquiles mismo, el más grande de todos, experimentaba ansiedad antes de enfrentarse a su destino. Los héroes no eran seres sin miedo, eran seres que actuaban a pesar del miedo. Aristóteles, más tarde, analizó el miedo desde la ética. Enseñó que la virtud se encontraba en el punto medio, ni temer demasiado, ni temer demasiado poco. El valiente, decía, no es el que ignora el peligro, sino el que lo reconoce y es capaz de actuar racionalmente frente a él. Su frase más célebre sobre el tema resume esta idea con precisión. El valor es la justa medida entre la cobardía y la temeridad. Y esa justa medida solo existe cuando el miedo está presente. Los estoicos llevaron esta reflexión aún más lejos. Para ellos el miedo era una interpretación, un juicio erróneo o exagerado sobre algo externo. Epicteto enseñaba a sus discípulos que el miedo surge cuando confundimos lo que está bajo nuestro control con lo que no lo está. De esa confusión nace la angustia, de esa angustia, la parálisis. Entender esta distinción era el primer paso para dominar al miedo. De las cosas unas dependen de nosotros, otras no, repetía una y otra vez. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió durante su gobierno frases que hoy siguen iluminando a quienes buscan serenidad. Si algo externo te causa aflicción, no es la cosa lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Esta idea, aunque sencilla en apariencia, contiene una revolución interior. El miedo no es el rugido del mundo, sino el eco dentro de ti. Los romanos también consideraron el temor desde la perspectiva del deber. Para ellos, el miedo era una prueba del carácter.
No se esperaba que un ciudadano o un soldado estuviera libre de él. Se esperaba que no dejara que lo dominara. El general que temblaba antes de una batalla era más confiable que el que no sentía nada, porque su temor le recordaba la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. En Oriente, la visión no era muy distinta. Los samuráis consideraban que el miedo era un espejo del alma. Mostraba las grietas, las dudas y las zonas donde aún faltaba disciplina. Pero lejos de ocultarlas, las enfrentaban. En el Bushido, el código del guerrero, se afirmaba que el valor no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de mantenerse firme ante él. El camino del guerrero está en enfrentarse al miedo, incluso cuando el cuerpo tiemble, escribían los maestros. En la India, los textos del Bhagavad Gita presentan a Arjuna, el gran arquero, paralizado por el terror al inicio de la batalla de Kurukshetra. No es un cobarde, es un hombre consciente del peso moral, emocional y espiritual de sus actos. Es solo cuando Krishna le explica que el miedo es parte del deber y que actuar con miedo puede ser un acto de trascendencia, que Arjuna se levanta. Su historia es una prueba eterna de que incluso los más nobles pueden temer. Pero los sabios no se detienen. Los antiguos entendían algo que muchos hoy olvidan. El miedo es inevitable porque es útil. El miedo protege, agudiza y despierta, pero también muestra el camino hacia aquello que importa. Lo que te da miedo suele ser lo que más valor tiene para tu crecimiento. Para un filósofo antiguo, el verdadero error no era temer, sino permitir que el temor dictara la vida. Séneca lo explicó con dureza. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que en verdad ocurre. Esta frase revela una constante histórica. La mayoría de los peligros que nos detienen viven solo en nuestra mente. Pero para los sabios, esa misma imaginación que crea temores también puede crear coraje. Cuando entiendes que el miedo es una sombra generada por tu propia interpretación, puedes cambiar la posición de la luz. Puedes transformar el miedo en una guía en vez de un muro. Por eso, en todas las culturas antiguas encontramos un mensaje común. El miedo no es el obstáculo es tu relación con él. Cambia la relación, cambia tu vida. Los antiguos contemplaron el temor sin vergüenza. Lo estudiaron, lo respetaron, lo usaron como herramienta, y nos dejaron un legado que hoy sigue vivo. El miedo siempre aparecerá cuando el camino sea importante. Y si aparece, es porque vas en la dirección correcta. Capítulo 4. El arte de avanzar aún temblando. Avanzar mientras el miedo corre por las venas es un arte. No un impulso, no una reacción automática, sino un arte que se cultiva con disciplina, introspección y voluntad. Muchos imaginan que los valientes son aquellos que sienten menos miedo que el resto. Pero la historia humana muestra algo completamente distinto. Los grandes actos de coraje fueron realizados por personas cuyo corazón latía con fuerza, cuyas manos temblaban, cuyos pensamientos dudaban. La diferencia no estuvo en la ausencia del miedo, sino en la decisión de moverse aún con el presente. Los antiguos decían que el miedo es como un viento fuerte. Puede hacerte tambalear, puede empujarte hacia atrás, puede confundirte. Pero también puede impulsarte hacia adelante si aprendes a inclinar el cuerpo en la dirección correcta. El truco nunca ha sido detener el viento, sino usarlo. Séneca, en sus cartas, escribió una frase que resume este principio. No es valiente aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. La palabra conquistar aquí no significa destruirlo, sino superarlo a través de la acción. La conquista no es interna, es conductual. No se logra pensando, se logra avanzando. El movimiento es la fuerza que desactiva la tiranía del miedo. Cuando te quedas quieto, el miedo crece. Cuando te mueves, el miedo pierde autoridad. Así funciona la mente humana. Aquello que no enfrentamos, lo magnificamos. Aquello que confrontamos, lo reducimos. Por eso, el arte de avanzar aún temblando comienza con un paso, por pequeño que sea. Un paso que declara al miedo: estás aquí pero no decides por mí. Avanzar no es hacerlo perfecto, es hacerlo presente. El miedo exige perfección. Te susurra: no lo intentes hasta estar listo.
No te muevas hasta tener garantías. No actúes hasta que todo esté seguro. Pero ese es su engaño más grande. El mundo pertenece a quienes actúan, no a quienes esperan la perfección. Marco Aurelio lo expresó de manera contundente. La acción correcta, en el momento correcto. No dijo la acción perfecta, dijo la correcta. Muchas veces, la acción correcta es simplemente avanzar. Quienes han logrado cosas grandes no lo hicieron desde un estado de absoluta confianza. Lo hicieron mientras lidiaban con sus dudas internas. El emprendedor que abre su negocio no sabe si funcionará. El líder que toma una decisión difícil no sabe si será la mejor. El artista que muestra su obra al mundo no sabe si será rechazada. Todos avanzan temblando. La vida no recompensa la ausencia de miedo, recompensa la presencia de acción. El cuerpo tiembla, pero la voluntad se mantiene firme. Uno de los principios del estoicismo es que no controlamos nuestras emociones inmediatas, pero sí controlamos nuestra respuesta ante ellas. Puedes sentir miedo sin que ese miedo decida tu conducta. Este entendimiento cambia la vida. La valentía no se siente, se hace. La mente puede dudar, el cuerpo puede temblar, pero la voluntad puede mantenerse recta como una columna. Esa separación es crucial. El miedo afecta al cuerpo, pero la decisión pertenece al espíritu. Epicteto decía, puedes encadenar mi cuerpo, pero no mi voluntad. De la misma manera, el miedo puede sacudir tu cuerpo, pero no puede encadenar tu determinación a menos que se lo permitas. Piensa en todas las veces que hiciste algo aún sintiendo miedo. Hablar en público, tomar una decisión importante, defender a alguien, terminar una relación dañina, empezar un proyecto nuevo. ¿Acaso el miedo desapareció antes de actuar? No. Y aún así actuaste. Ese es el arte. Cuando el miedo es grande, no necesitas grandes acciones. Necesitas pequeñas acciones repetidas. El miedo odia el progreso, incluso el más mínimo. Imagina a un guerrero frente a una batalla. No puede correr hacia adelante pensando en todo el combate. Piensa en el primer paso, luego en el segundo, luego en levantar su escudo. Así es como se avanza en medio de la tormenta, fragmentando el desafío. Tú también puedes hacerlo. ¿Quieres emprender? Da el primer paso. Investiga, crea un plan, habla con un cliente. ¿Quieres cambiar de vida? Comienza con un hábito pequeño. ¿Quieres enfrentar algo que te aterra? Hazlo por partes. Lo pequeño derrota lo inmenso, porque lo inmenso solo existe en la mente. Como todo arte, este se perfecciona con práctica. Cada vez que actúas con miedo, fortaleces tu carácter. Cada vez que avanzas temblando, entrenas tu espíritu. Llega un punto en el que ya no esperas dejar de temer. Simplemente te vuelves hábil para caminar con él. Los estoicos no llamaban fortaleza. Era una virtud, un músculo interior. No nacemos con él, lo construimos. Y se construye así, haciendo lo correcto, aun cuando sientas miedo. Y ahora que has llegado hasta aquí, recuerda esto. El miedo no desaparece, pero tú tampoco. Cada paso que das contra él te convierte en alguien que ya no se rinde, alguien que no retrocede, alguien que la vida empieza a respetar. Si esta reflexión encendió algo dentro de ti, si sientes que este viaje apenas comienza, entonces hazme saber que quieres la segunda parte. Déjalo en los comentarios. Tu voz impulsa la continuación de esta historia. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene después no es para cualquiera. Es para quienes están listos para enfrentarse a su propia sombra y salir más fuertes. Nos vemos en la próxima batalla.